Hoy me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora Mariana Campos. Ella es psicóloga, especialista en hábitos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, iniciando ya un nuevo año. Gracias a ti por la invitación. Me alegra mucho poder aportar hoy con lo que sea necesario. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, estamos ahora sí que en las puertas casi de un nuevo año y mucha gente pues ve este inicio de año, estos primeros días del año como pues como un nuevo inicio, como una oportunidad para mejorar eh, y hacer listas de propósitos. Pero ya conforme pasan las semanas, conforme pasan los meses, pues muchos abandonan estos propósitos. ¿Nos podría explicar un poco por qué nos cuesta cumplir tanto estas listas de propósitos? Bueno, lo que sucede es que fin de año, cierre de año, nos mueve mucho emocionalmente. Entonces, la mayoría de personas estamos en un estado de vulnerabilidad emocional para estas fechas y varias de las decisiones que tomamos no las hacemos de forma racional, sino que las hacemos desde lo que sentimos. Entonces, las emociones son transitorias, todas. Y cuando tomamos nos proponemos alguna meta considerando solo cómo nos sentimos, pero sin hacer algún análisis profundo, racional, objetivo sobre cómo lo vamos a lograr, es muy fácil que esa meta se disuelva y al final no se cumpla. Claro, doctora. Y desde la psicología, desde su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un propósito que justo como nos, nos dice, lo decimos o lo planeamos desde una emoción hasta un hábito que ya se vuelve algo real, algo tangible? Creo que más que diferenciar un propósito de un hábito, lo que podemos hacer es complementar ambos conceptos, porque de hecho todo hábito necesita un propósito y para que un propósito pueda cumplirse se necesita establecerlo como hábito. Entonces, un propósito es ese sentido, es esa parte personal, esa intención única que cada persona pone en lo que hace y puede plasmarlo dependiendo de su experiencia de vida, sus necesidades, sus deseos, mientras que un hábito se resume en la suma concreta de varios actos repetidos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un hábito es un conjunto de acciones a largo plazo y un propósito es una intención personal puesta en algo que estoy haciendo. Entonces, es por eso que ambos conceptos se complementan, porque si yo quiero sostener una acción a largo plazo, necesito tener una intención detrás. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando satisfacer con esto? Y también es importante esclarecer nuestros propósitos y tratar de que las intenciones vengan desde una parte nuestra consciente, ¿ok? Y no de repente desde partes nuestras que quieren tapar carencias, huir de problemas o rechazar aspectos personales, sino que los propósitos vengan de partes sanas y conscientes de cada uno. Ujú. Ok, doctor, entonces es mejor proponerse metas pequeñas y más alcanzables o quizá tener como una mayor planeación en cada uno de estos eh, propósitos que queramos que se vuelvan a ser hábitos. Nuevamente, creo que es bueno complementar ambas cosas. Los grandes planes requieren de pequeñas acciones. Tú te puedes poner una meta gigante, no sé, poner un emprendimiento, fundar una ONG, hacer un albergue para animalitos, puedes ponerte una meta súper grande, pero no vas a llegar a ella de hoy para mañana, ni tampoco vas a llegar a ella en tres simples pasos. Lo más probable es que necesites dar pequeños pasos, muchos, ¿no? Y diferentes en un periodo determinado, puede ser de un año, 2 años o hasta menos, dependiendo. Entonces, de hecho, sí, siempre es necesario dar pequeños pasos cuando se quiere lograr algo, independientemente del tamaño de la meta que tengas, siempre va a ser importante empezar con pequeños pasos para llegar a la gran meta. Ujú. Claro, doctora. Y pues bueno, muchas veces también sabemos que pues justo como decíamos hace rato, empezamos como con mucha motivación, con muchas ganas, pero
¿qué papel juega justamente la motivación para poder cumplir realmente estos propósitos? Y porque justo como nos decía al principio de año estamos como con muchas emociones, con muchos entusiasmo, pero cuando vemos o nos da como un golpe de realidad, esa motivación se va. ¿Qué papel puede jugar justo la motivación en la creación de hábitos? La motivación en los hábitos es un recurso, pero no puede ser el único. Cuando tú crees que tu hábito solamente va a funcionar en base a cómo te sientes hoy, estás condenando a tu hábito al abandono, ¿no? Lo que necesitas hacer es tomar la motivación, sí, como uno de tus tantos recursos, pero necesitas otro, como por ejemplo el análisis de tu contexto. Todas las personas tenemos un contexto diferente. Tú tienes una realidad, un estatus socioeconómico, un trabajo, preocupaciones, cierto estado de salud física, cierto estado de salud mental, y yo tengo otro completamente distinto. Entonces, haciendo un análisis de mi contexto, yo puedo tomar decisiones más estratégicas. Y ahí viene otro recurso, la estrategia. ¿No? Los hábitos no se van a formar igual para todos. Por ejemplo, tú puedes ir al gimnasio con tus propias estrategias, levantándote a cierta hora, yendo a cierto gimnasio bajo ciertas circunstancias y yo a mi ritmo. Tú vas de día, yo voy de noche, tú haces funcional, yo hago hipertrofia, o sea, cada quien va acomodando el hábito a su realidad, pero para eso necesita ser estratégico, porque sin estrategia, solo con motivación, el hábito no puede caminar. ¿Sí? Eso. Claro, doctora. ¿Y cómo es digo, justo ahorita nos mencionaba algunos ejemplos, pero ¿de qué manera se puede tratar o trazar esta estrategia de una manera justamente eficiente para que funcione eh, más justa, no quiero decir un pleonasmo, pero más de manera más eficiente? ¿Cómo hacer que un hábito se implemente de forma eficiente? ¿Te refieres a eso? Sí, 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 exactamente. ¿Cómo trazar esta Es eso. estrategia? No te preocupes, sí. Mira, el análisis del contexto es uno de los recursos más importantes para poder trazar un hábito. En Internet tenemos mucha influencia de figuras públicas que te dan pasos, te dan tips para poder lograr ciertos hábitos como comer saludable, como hacer una rutina de entrenamiento, etcétera. Pero estas personas que difunden esta información no conocen tu contexto. Por lo tanto, por más que te den información general, si estas herramientas no están adaptadas a ti, va a ser muy difícil que funcione. ¿Ok? Entonces, cuando digo el análisis de tu contexto, me refiero a revisar las partes más básicas de la vida de cada persona, que es tu estatus socioeconómico. ¿Ok? Cuando una persona tiene preocupaciones financieras, deudas, cuentas por pagar, bocas que dar de comer, no nos vamos a poner a pedirle, oye, sí, ponte fit este año, preocúpate por tu cuerpo. No es realista. Entonces, hay que revisar esa parte. ¿Para qué? Para que la persona pueda ordenar su presupuesto, ordenar sus finanzas y hacer ejercicio desde su realidad. Por ejemplo, hago ejercicio en casa. No me da para ir al gimnasio, no me da para pagarme un personal trainer, pero me da para hacer de repente 15 minutos de ejercicio en casa, ¿no? Mi realidad. Entonces, esa es por una parte uno de los factores contextuales que hay que revisar. Otro de los factores es el estado de salud física o emocional. No le podemos pedir a una persona con un problema de salud mental que se levante a las 6 de la mañana para que salga a correr, porque no es realista. Igual, una persona, por ejemplo, con algún problema de, no sé, una lesión, migraña, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, distintas condiciones que frenan la posibilidad de que esa persona pueda levantarse a las 6 de la mañana. Entonces, nada, si la persona no conoce hasta dónde le puede rendir su cuerpo, va a ser muy difícil que tome decisiones estratégicas. ¿Ok? Entonces tenemos el estado socioeconómico, la condición de salud física, la condición de salud mental y podemos agregar algunas otras cosas como por ejemplo el uso del tiempo y la energía. A veces pasamos demasiadas horas haciendo cosas que no nos suman. Bueno, por ejemplo, scrolleando TikTok, ¿no? O escuchando un podcast.
Entonces, ¿te suma? ¿Qué tanto te suma? ¿Cómo estás haciendo esa economía de tu tiempo y de tu energía? O gastamos mucha energía en algo que no debemos, como por ejemplo trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, cuando tu turno es de 6 o de 8, es como, espera, vamos a hacer un cambio aquí porque se nos está yendo de las manos. Entonces es importante empezar. Hay muchas otras cosas más que se pueden chequear, las relaciones interpersonales, etcétera, pero principalmente viendo el estado socioeconómico, la condición de salud física y mental y el uso del tiempo y la energía, se puede dar un buen primer análisis, un buen primer panorama para que la persona pueda tomar decisiones estratégicas adaptadas a su realidad, a lo que de verdad le es posible con lo poco o mucho que tenga. Eso. Ujú. Wow, doctora, creo que pues esta serie de tips o de consejos le van a servir mucho a quienes nos están viendo. Y justo como hay mucha gente que piensa que ya pasando enero y no cumplió sus propósitos, ya falló, ya está sumido en el fracaso. ¿Qué les dirías, qué le diría para que no abandone pues sus metas y continúe pues ahora sí que en la lucha y no abandonar como digamos al primer resbalón, como decimos? Que no tenemos solo una oportunidad cuando empieza el año, tenemos una oportunidad cada minuto. O sea, cada minuto que pasas aquí en vida es una nueva oportunidad para que lo vuelvas a intentar, ¿no? La oportunidad no está en enero ni en diciembre, está todo el año, a cada minuto. Solamente necesitas tal vez revisar mejor tus estrategias o buscar ayuda en caso no sepas cómo hacerlo y empezar poco a poco. Así que creo que eso lo podría animar a las personas que nos están viendo a que recuerden eso. La oportunidad no solo está en 2 veces al año, ¿no? Sino que está siempre, a cada minuto. Ujú. Siempre que haya vida, dicen algunos. Y justamente eh, siguiendo con este mismo tema, que también, ¿cómo podemos ser un poco más compasivos con nosotros mismos sin usarlo como una excusa, pues para rendirnos? Justo como nos mencionaba lo del contexto socioeconómico, de salud mental. Hay muchas veces que el peor juez es uno mismo Sí, y somos muy perfeccionistas y eh, si no nos sale algo a la primera, lo abandonamos y nos sentimos el peor fracaso. ¿Cómo podemos ser un poquito más amables con nosotros mismos? sí, tienes mucha razón cuando dices que a veces uno es su peor juez, como Ujú. uno puede ser su propio hater, su hater número uno, sí. Y es también importante esta pregunta porque instaurar un hábito requiere de mucho discernimiento, de poder diferenciar hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cómo no cruzarse de una línea, por ejemplo, la línea de la disciplina a la exigencia, ¿no? O la línea de, por ejemplo, la constancia a la obsesividad. Una cosa es Sí. ser constante y otra cosa es ser obsesivo, ¿no? Entonces hay líneas muy delgaditas que hay que cuidarse de no cruzar y ahí entra un poco lo que tú dices, que hay muchas personas que intentan ser autocompasivas, pero que ya a veces se pasan de autocompasivas y más bien lo que hacen es justificar la inacción, ¿ok? Ujú. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces hay una herramienta muy interesante que yo utilizo con consultantes, que es como un termómetro de discernimiento, ¿ok? Hacemos como una lista, un rango, y vamos viendo qué tanto de verdad no puedes hacer hoy. ¿Ok? Por ejemplo, en el nivel más bajo del termómetro está como, tuve un día pesado en el trabajo. Ya, esa podría ser una razón válida para que no hagas de repente ejercicio, si esa es la meta. Podría ser una razón válida, pero todos los días estás cansado en el trabajo. Entonces, si nos agarramos de esto, todos los días vas a tener una razón para no hacerlo. Ujú. Entonces, ok, sí, sí, sí cuenta, ok, sí hay que considerar que has tenido un día cansado en el trabajo, pero no hay que dejar el hábito, sino hagámoslo más pequeño. Si el acuerdo era que hoy hicieras 15 minutos de ejercicio, hoy solo vas a hacer 5 minutos de estiramiento. Entonces, tenemos ese medidor y de repente en el punto más alto del termómetro, caliente, 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 está, por ejemplo, el medir el periodo.
No, pues estoy dolida, no puedo moverme, no puedo hacer nada. O, qué sé yo, he tenido un accidente en casa, me caí, me duele el pie. Ah, ok, estamos en la parte más caliente del termómetro. Acá, pues sí, olvídate, no entrenes, descansa. Entonces vamos viendo las distintas circunstancias que pueden ocurrir y verdaderamente qué tanto pueden impedir que cumplas con tu hábito. Y la primera opción nunca es dejar el hábito. La primera opción es hacerlo más pequeño. Lo que nos correspondía lo hacemos lo más chiquito posible antes de dejarlo. Pero si realmente el termómetro está en el pico máximo, ah, no, si lo pausamos, ¿por qué? Pues por un día, una semana, 2 semanas o lo que fuera necesario, nadie se va a morir. Lo importante es retomarlo luego. Así que esa es una herramienta que sirve mucho para hacer ese discernimiento y pues que la compasión no se convierta en una justificación para la inactividad. Ujú. Claro, es paso a pasito. Y doctora, ¿es cierto o es un mito que entre más grandes somos o entre más adultos o que llegamos a una vida adulta, es cierto que es más difícil adoptar un nuevo hábito a, por ejemplo, alguien, algún adolescente, algún niño que está apenas en desarrollo, a nosotros que ya somos adultos, o cualquier persona puede desarrollar nuevos hábitos? Lo que pasa es que los niños, adolescentes y adultos mayores tienen una mayor necesidad de apoyo en todo el sentido. Siempre necesitan una guía, un soporte, un cuidador. Entonces, si estamos buscando que alguna de estas poblaciones vulnerables instaure un hábito, eh, es muy posible que sí se requiera de una tercera persona para que eso se logre. ¿Ok? De que se puede lograr, se puede lograr. Los niños aprenden hábitos muy bien. Y las profesoras del nido, de kinder, pueden dar como veracidad de eso. Ellas les enseñan que te lavas las manos, que te limpias esto. O sea, los niños tienen mucha capacidad. Los adultos mayores también tienen capacidad, pero necesitan a alguien que esté con ellos y digamos que la población que no tiene excusas, pero en realidad hay condiciones que lo limitan, somos los adultos jóvenes. Nosotros tenemos suficiente salud, suficiente autonomía y las capacidades psicológicas lo suficientemente sólidas como para poder intentar establecer un hábito, pero ojo, no quiero que esto se convierta en entonces si yo tengo 25 sí debería poder desarrollar un hábito. No, porque no hay que olvidar las condiciones físicas, las condiciones mentales, o sea, de poder tener un hábito, puedes, pero la forma en la que lo vayas a conseguir o el tamaño del hábito depende mucho de tu realidad y hay que respetar también esa parte individual de cada uno, ¿sí? No hay que ser como ajenos a la realidad del otro, sino tomarla en cuenta para que el hábito se amolde a la persona y no la persona al hábito. Claro, doctora. Y pues bueno, ya casi para cerrar, si tuviera que escoger un solo paso realista o el primer paso para que cualquiera pueda empezar un nuevo hábito, ¿cuál sería? Hacer la primera tarea de la forma más simple posible. La primera tarea, ¿ok? Por ejemplo, si tu hábito es leer, la primera tarea es agarrar un libro, Ujú. cualquiera. Entonces agarras cualquier cosa que tienes al costado, ¡pam! Y te la pones en los ojos. No importa si no procesas nada. Es de la forma más simple. Listo, lo dejas. Si tu hábito es comer saludable, bueno, la tarea más simple es comer, por ejemplo, una fruta. Vas a la cocina y te comes una manzana. No importa, no es una ensalada, no es un chía pudín como hacen en TikTok. No, es una manzana, pero te lo comes de la forma más simple posible. La primera tarea de la forma tan simple que no sientas que estás haciendo ningún esfuerzo. Los hábitos se quedan cuando sentimos que no nos estamos esforzando, cuando sentimos que están siendo parte de nuestro día a día y que no nos cuestan tanto. En cambio, nos alejamos de los hábitos cuando notamos que tenemos que sobreesforzarnos demasiado, que tenemos que hacer demasiado trajín para poder alcanzarlo. Eso nos aleja de los hábitos. Entonces, lo mejor es lo más simple, lo más rápido, no necesita ser perfecto. Ujú. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente algo que le gustaría agregar a esta plática que no le haya preguntado. Sí, creo que solo me gustaría agregar que hay que tener mucho cuidado con convertir un buen propósito en una mala experiencia emocional. ¿Ok? Yo puedo tener un buen propósito con mi cuerpo, puedo querer
ir al gimnasio, comer saludable, verme bien. Ok, la intención es buena, pero si este propósito empieza a hacer que yo me pelee conmigo misma, que yo me frustre, me llene de culpa, me restrinja, me exija demasiado, eso no vale la pena. ¿Ok? Entonces, para buenos propósitos, buenas acciones, buena salud mental. Si mi salud mental se está afectando, hay que revisar ese propósito, hay que revisar ese hábito. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado también con la influencia de las redes sociales en el tema de los hábitos. Hay mucha susceptibilidad ahí. Y nada, animarlos a que busquen la ayuda también si la necesitan. Ujú. Claro, doctora, acudir con profesionales como usted, que son especialistas en esta ciencia tan maravillosa que es, creo que muchas veces no la tomamos muy en cuenta, pero afortunadamente cada vez hay más recursos y expertos como usted que nos acercan a estos consejos. Pues muchísimas gracias, la doctora Mariana Campos, psicóloga especialista en creación de hábitos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Canela News. Gracias a ti.